Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a un debate que no fue. Sí, les hablo de la ridiculez y con todo respeto, pero con contundencia lo digo, del fallo de tutela del Tribunal Superior de Bogotá para obligar al ingeniero Rodolfo Hernández a debatir con Gustavo Petro. ¿Quién lo creyera? En el final de la campaña presidencial fue Rodolfo Hernández el que le puso la agenda a Gustavo Petro. Con una agilidad en sus tiempos que sorprendió a todo el país, esta tutela en su fallo dijo que, como consecuencia de lo anterior, ordenar a los candidatos presidenciales Rodolfo Hernández Suárez del movimiento político Liga de Gobierno Anticorrupción y Gustavo Petro Urrego de la coalición Pacto Histórico que dentro del término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia soliciten y programen de manera conjunta a más tardar el día jueves 16 de junio de 2022 la realización de un debate presidencial con las reglas y sobre los temas que estos señalen en la solicitud en forma y términos indicados por el artículo 23 de la Ley 996. Sin embargo, el magistrado Manuel Alfonso Zamudio salvó su voto bajo este argumento. Si, como se deduce de las normas en mención, los candidatos a la presidencia de la República no quieren ejercer el derecho de participar en los debates para exponer sus programas y propuestas, no hay mecanismo constitucional o legal que los obligue. Gustavo Petro celebró que ganó la tutela. Bueno, él no, los ciudadanos preocupados que la pusieron. Acepto que se haga el debate que ordena la justicia. El debate debe ser sin condiciones a la prensa, que pregunten lo que quieran. Entonces, el ingeniero Rodolfo Hernández elevó una consulta al alto tribunal y al mismo tiempo le envió una carta, según las instrucciones del fallo, a Gustavo Petro, en donde ponía sus condiciones para realizar el debate y sugería 3 nombres de mujeres periodistas, Vicky Dávila, Darcy Quinn y Jessica de la Peña, para que condujeran el debate. La sugerencia de estos nombres no le gustó ni 5 a Petro y al mejor estilo machista de su esposa Verónica Alcocer dijo que donde él quiera, como diga, con sus amigas periodistas que le hacen su campaña. El ingeniero Rodolfo Hernández propuso debatir estos temas: campaña sucia de desprestigio de contendores políticos, alianzas politiqueras de los candidatos, uso abusivo de recursos del presupuesto para las campañas, violación de los topes de gastos, fuentes de financiación oscuras de la campaña, contratación de estrategas, valores pagados, reputación y antecedentes de esos personajes. Y además le dijo que el debate se hiciera en la ciudad de Bucaramanga y que Petro pagara de su bolsillo el desplazamiento de los 6 ciudadanos preocupados que pusieron la tutela para cumplir de esa forma con el mandato del alto tribunal, so pena de no irse ninguno de los dos a la cárcel. ¿Sí ven por qué les digo que el ingeniero le marcó la agenda a Gustavo Petro? Entonces Gustavo Petro mandó a su jefe de debate, Alfonso Prada, a hacer lo que mejor sabe hacer: solo show, a las instalaciones de RTBC. Y entonces tomaron la foto respectiva para mostrar que supuestamente el equipo de Rodolfo Hernández los había dejado metidos. Pero el ingeniero estaba en Chiquinquirá. Este fue el show, las declaraciones de Alfonso Prada. Nosotros hemos estado prestos a hacerlo desde antes de que hubiese una decisión de carácter judicial, pero en cumplimiento de la decisión judicial hemos ratificado nuestra voluntad de que el pueblo colombiano merece ver en vivo y en directo y confrontar en vivo y en directo las tesis de cada una de las campañas. ¿Que el candidato Petro cree ahora sí en el debate democrático? Pues bien, recordemos que Gustavo Petro, antes de la primera vuelta del 29 de mayo, decidió no asistir a más debates, según él, que porque le iban a hacer fraude electoral. Pero en el fondo dio ese mal ejemplo porque estaba seguro que iba a ganar en la primera vuelta. Veamos este trino que puso el 21 de marzo, es decir, casi 2 meses antes de la primera vuelta. Suspendo mi presencia en debates electorales hasta que se garantice la transparencia del voto. Actuaremos con prudencia máxima y pedimos a las veedurías internacionales actuar con prontitud. En este momento no hay cadena de custodia transparente sobre los votos ya escrutados. Surgen varias preguntas. ¿Por qué un juez no obligó a Petro a ir a los debates en primera vuelta?
¿Por qué ahora, que sí necesita hacer un debate, obliga a su contrincante a hacerlo? Y frente al hecho de que ejerciendo el derecho a no ir a debates, ¿por qué quiere obligar al ingeniero a que debata con él? Después de todo este circo, el tema quedó cerrado con esta declaración que dio el ingeniero Rodolfo Hernández. Deduje que no estaba dispuesto a acatar en estricto rigor lo ordenado por el despacho, porque al afirmar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial para convertirlo en una expresión publicitaria contraria al fallo en comento. Entendí la afirmación "nos vemos en Bucaramanga" como una respuesta que daba por concluida cualquier posibilidad de seguir el mandato judicial, cuyo término perentorio, jueves 16 de junio del 2022, concluyó al vencerse el horario judicial, esto es, a las 6 p.m. Dicho de otra manera, el ingeniero puso a correr a Petro, y quien lo creyera, Petro terminó tomando de su propia medicina. Además, seamos francos, en un debate Petro no hubiera querido explicar las enormes dudas que dejan todos los petrovideos, como las revelaciones de la campaña sucia que emprendieron los alfiles del petrismo, empezando por los cuarteles de campaña tipo B que dirigía Sebastián Guanumen para acabar con los adversarios. Además, al final, el cambio que vendió Petro fue más de lo mismo. Llegamos a la recta final de este largo camino. Los colombianos tienen la difícil tarea de decidir si tirarse al abismo para perder la libertad, la propiedad privada y la democracia, o por el contrario, protegerla. El domingo se elige entre dos opciones: la del cambio, la exguerrilla de las FARC, Piedad Córdoba, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, que acompañarían a Gustavo Petro en un eventual gobierno. O el gobierno independiente de esos politiqueros de toda la vida, del que hasta hoy cumplió su palabra y no se alió con nadie: el ingeniero Rodolfo Hernández. Que Dios proteja a Colombia.